Bienvenidas a las personas ahí en casa al podcast Vatos, un podcast en el que hablaremos sobre temas que les incumben a los vatos. Yo no soy vato, pero por eso traigo personas expertas para hablar sobre estos diversos temas. En este caso traigo a un íntimo amigo, la verdad, Chava. Qué gusto que estés aquí, Amix. Estoy muy feliz de que estés acá. Y vamos a estar hablando sobre salud mental en hombres, un poco como contextualizada en la serie ya tan mencionada y vista por un montón de personas, Adolescencia. Entonces, pues bueno, amigo, gracias por estar aquí. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Gracias, John. Primero, gracias por invitarme. O sea, creo que es un honor para mí ser tu primer invitado en este podcast, Sí. estoy seguro. Sí, eso es cierto. Estoy seguro que la va a romper. Pero ¿cómo me siento? Pues primero, contentísimo. Pero también me siento nervioso. Es mi primera experiencia haciendo esto. Tengo mucha experiencia. Es mi primera vez hablando. No, pero creo que no es lo mismo trabajar con hombres, estar cercano a ellos, que justo contar las experiencias que vivo yo día a día, ¿no? En un espacio como este. Entonces, pues, creo que va a ser un reto, algo nuevo para mí, pero estoy listo, estoy preparado. I'm a friend. Venga. Muy bien. Amigo, antes de que empecemos a hablar del tema, preséntate. Dinos un poquito sobre ti, más allá de tus licencias, pues. Claro. Chamba, háblanos sobre ti. Creo que esa va a ser la pregunta más difícil que me puedes hacer. Me cuesta mucho trabajo definirme a mí mismo. Pues no sé, creo que, bueno, para quienes no me conocen, me van a ir conociendo. Como dijiste, soy Chava, tengo 26 años, próximo a cumplir 27. Soy un apasionado de la música y de la psicología. Creo que son las dos cosas que más amo en la vida. Independientemente que a eso me dedique, creo que es mi espacio donde yo me siento cómodo, ¿sabes? Donde me puedo expresar, donde puedo ser yo mismo, básicamente. No sé, una anécdota bien rápida es que a los 12 años yo tenía un teclado en mi cuarto porque mi papá me lo compró, ¿no? Y entonces, desde ese entonces, yo no digo que elegí tocar piano, ¿no? Sino que el piano me eligió a mí. Y desde entonces, pues me encanta la música, ¿no? Oh. Pero también una de mis grandes pasiones es trabajar con personas. Justo por eso estudié psicología y pues dedico mi vida básicamente a eso, ¿no? Me encanta salir con mis amigos, me encanta salir con mi novia, ¿no? Con mi familia. Creo que es mi espacio seguro, mi espacio donde me siento cómodo. Y obviamente tú dentro de mis grandes amistades, ¿no? Gracias, friend. Sépase ahí en casita que Chava hace muchas cosas, ya lo mencionaba, pero aparte trabaja temas de masculinidades, lo hace con un montón de tipos de audiencia, entre ellas las y los adolescentes, ¿no? Entonces tendremos una perspectiva muy chida de tu parte. Interesante. Y pues bueno, este podcast dura poquito, así que vamos dándole con todo. Vamos entrando en materia. Y pues nada, es un gusto tenerte acá nuevamente, friend. Gracias, John. Oye, pues a ver, para quien no sepa ahí en casita un poco de la serie de Adolescencia, no voy a spoilear, o sea, no la voy a contar toda, pero así como contexto mini-mí, es una serie que se trata sobre, o lo central, supuestamente, sobre un que comete un adolescente de 13 años, ¿no? La verdad es que es muchísimo más que eso. Realmente eso ya ni siquiera después es el tema central, ¿no? De si se cometió o no, sino otro montón de temas que platicaremos y que vamos a vincular justo con la importancia de hablar sobre la salud mental en hombres, ¿no? Claro. Un concepto central ahí que se está hablando un montón en redes es el tema de los incels. A mí me gustaría que pudieras darnos un poquito de información sobre eso y hablarnos sobre tu perspectiva como psicólogo, no tanto como desde dónde surge o tal, pero ¿qué ves en ese tema tú como psicólogo? Es un tema complejísimo porque creo que se puede abordar desde muchas perspectivas, pero creo que el término incel viene del inglés de célibes involuntarios, ¿no? Me parece.
Lo que quiere decir que son hombres que no tienen relaciones sexuales, no porque no quieran, sino porque muchas veces no pueden acceder a eso, ¿no? Entonces, ¿de dónde nace este término? Creo que un poquito nos tendríamos que remontar a explicar qué onda con esto de las cuestiones del género, ¿no? Si nos vamos a la definición más simple de género, son todas aquellos atributos, roles, ¿no? Expectativas que se premian o no se esperan de determinado género, ya sea hombre, mujer, en cierta cultura, en cierto momento histórico, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar todas aquellas cosas, ideas que tenemos en torno a la masculinidad, nos podemos encontrar con unas bien específicas, ¿no? Por ejemplo, un hombre debe de ser fuerte. Un hombre debe de ser valiente, autosuficiente, no vulnerable, tiene que siempre mostrarse que puede solo, que el hombre resuelve, ¿no? Como en algún momento se encontró en redes sociales. Entonces, hay ciertas etiquetas que se le ponen a un hombre de verdad. Vamos a ponerlo así, como un hombre de verdad. Todo aquel que no cumpla con ese molde, pues va bajando en la escalera del hombre de verdad. Si lo imaginamos como una pirámide, el hombre, como las características que te estaba mencionando, ideal está acá en la punta, ¿no? Y todo lo que va abajo, todo, pues va siendo inferior, ¿va? Entonces, este contexto lo explico porque justo una de las características de la masculinidad tradicional es que los hombres deben ser sexualmente activos, disponibles y siempre en búsqueda de parejas sexuales, entendiéndose hombre también heterosexual, ¿no? Porque un hombre hegemónico es heterosexual necesariamente. Claro. Deja de lado la diversidad sexual y un hombre tiene que ir a cortejar mujeres, sí o sí, ¿no? Entonces yo como hombre me valido a través de qué tantas mujeres puedo conseguir. Y algo bien curioso, porque incluso yo lo viví con mis amigos, fue que no solo es el número de parejas, sino qué tan temprano en mi edad puedo empezar a tener relaciones sexuales. O sea, yo tenía amigos que se sentían orgullosos por empezar su vida sexual a los 12, 13 años, y en ese momento no me parecía algo pues, descabellado, ¿no? Ahora que lo veo desde psicólogo chava, 26 años, puedo decir, wow. O sea, por lo menos yo desde mi experiencia, mi primer acercamiento a saber que mis genitales causaban placer fue a los justo 12, 13 años, ¿no? Entonces, de eso a tener un encuentro sexual con alguien, es un mundo, ¿no? Deben pasar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, creo que también se nos premia por eso, qué tan temprano en nuestra edad empezamos. Entonces, a mí me voló mucho la cabeza en la serie de que este personaje, Jamie, ¿no? Creo que se llamaba, se sentía como atacado, ciberbuleado, porque le decían incel a los 13 años, y creo que la detective dijo algo así, ¿no? En la misma serie, como de, pues no deberían ser todos célibes involuntarios a esa edad. Claro. Y entonces esta idea que ronda en Jamie de me siento impotente, ¿no? Parecía sentirse impotente, poco valioso por no poder acceder a relaciones sexuales, pues lo llevó a ser uno de los factores por los que lo llevó a hacer lo que hizo en la serie, ¿no? Entonces, esto de los incel justamente es una idea de que los hombres que no tienen relaciones sexuales, pues no son hombres de verdad, claro, ¿no? Pero hay algo bien curioso porque entonces esos hombres culpan a las mismas mujeres por no poder acceder a eso. Okay. Se vuelve como una especie de odio, de resentimiento, de misoginia, de que las mujeres pues son las culpables, ¿no? Y entonces empiezan con los discursos, es que una mujer siempre busca un hombre fuerte, un hombre con mucho dinero, un hombre muy guapo, musculoso. Se sienten insuficientes, claro, pero es que si nos fijamos hay toda una cultura detrás detonándonos ideas de que es culpa de ellas y de que uno pues no, o sea, no nos invita a cuestionarnos nuestras propias creencias, ¿no? Sino más bien se agarra un odio a las mujeres y esto luego se torna pues en violencia de género y demás, ¿no? No sé si puedo decir esas palabras, pero... Si no las censuramos. Si no las censuramos, ahí las cortamos. Muy mal que nos censuren, tenemos que hablar de estos temas abiertamente, pero bueno. Pero entonces, sorbito de agua. Justo estos, pues sí, eso es el contexto de los incel, ¿no? Personas que no pueden acceder a ello y culpan a las mujeres por eso, básicamente. Okay.
está súper mal, ¿no? Porque creo que justo lo que buscan estos hombres, o con las ideas de la masculinidad tradicional, pues no buscan tener encuentros sexuales con las mujeres, buscan placer sexual a través de las mujeres, que son dos cosas bien distintas, ¿no? O sea, no es lo mismo cortejar a alguien, conocerla en su intimidad, con la confianza, con comunicación, para que se dé luego eso y eso sea un resultado o un producto del encuentro, ¿no? Sino más bien es como, a ver, tú me sirves para algo, yo lo quiero obtener para validarme, para tener estatus, para tener placer, y yo me pongo a pensar, pues, ¿qué mujer va a querer eso? ¿O qué persona quiere eso, no? Como ser objetivizado sexualmente solamente, ¿no? Entonces, pues claro que fallan, o sea, es como la ecuación realmente no da, Claro, ¿no? claro. Entonces, pues... Y aparte de todas estas creencias, ¿qué opinas tú sobre la capacidad de, no sé si decirlo así, pero la capacidad como de lidiar con el rechazo? Creo que... Porque creo que todas las personas hemos sido y vamos a ser rechazadas, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿cómo lidiamos con eso? Al menos yo creo que, y por eso es tan valioso también de pronto que sepan ahí en casita, que está muy chido que tengan también la perspectiva de las mujeres, ¿no? Porque creo que hace como el diálogo un poquito más interesante. Sí. Pero, y no digo y no hablo por todas las mujeres porque no voy a generalizar, pero de pronto las mujeres tenemos más estos espacios de encuentro entre nosotras, ¿no? En donde podemos hablar más abiertamente sobre cómo nos sentimos, ¿no? Sí. ¿Cómo le hacen los vatos cuando sabemos que no se propicia que se muestren vulnerables y tienen estas situaciones de rechazo en donde pues son difíciles para todas las personas, pero el cómo lo gestionamos es como interesante, ¿no? Sí, claro. No, dices algo fundamental, Jun, porque, o sea, la capacidad de gestionar los rechazos que vivimos a lo largo de nuestra vida, porque todo mundo vivimos rechazo, ¿no? Todo mundo. Va a ser más o menos difícil en cuanto más redes de apoyo tengamos o menos redes de apoyo tengamos. Una de las características también que mencioné de la masculinidad es la autosuficiencia, ¿no? El yo puedo solo, no necesito ayuda, no debo buscar ayuda, porque justo Jamie incluso ante eso, pues los mismos amigos ni siquiera lo apoyaron, ¿no? Creo que no salió algo como de que lo validaran o algo, sino aparte se burlaron de él, ¿no? Eso es pesadísimo, porque si me rechazan a mí y no tengo aparte quien me diga, pues no pasa nada si te rechazan, sigue siendo valioso por muchas otras cosas, pues sientes que el mundo se te viene encima, ¿no? Te ahogas en un vaso de agua simplemente, y creo que como hombres, justo por este tema del machismo, no accedemos luego a estos apoyos emocionales suficientes. Y algo bien curioso que salió en la serie es que Jamie no tenía contacto con mujeres, ¿no? Si te fijas, no tenía ninguna relación con ninguna mujer. Y lo que he escuchado de hombres es que su apoyo emocional son las mujeres. Muchas veces son sus propias parejas, a veces son sus mamás o sus amigas. Y Jamie, al no tener contacto con mujeres, pues ¿quién lo validaba? ¿Quién lo acompañaba? ¿Quién lo cuidaba? ¿No? Entonces es durísimo, sí, definitivamente vivir el rechazo o vivir esas experiencias solo, porque aparte él tiene a su familia, ¿no? Pero creo que en una parte mencionaba el papá que se encerraba en su cuarto y se veía hasta la 1 de la mañana y con la luz prendida, parecía que no pasaba nada, ¿no? Pero pues pasaba mucho, o sea, a puertas cerradas. Creo que al final dijeron una conclusión el papá que a mí me rompió de pude haber hecho algo mejor. Claro. Pude haber hecho algo mejor. Si bien no fue total su culpa, creo que sí, como papás a veces no tienen las herramientas para acercarse a sus hijos. Correcto. Y se pudo haber hecho algo distinto, claro, acercarse a su hijo. Y creo que eso es algo que no se podía acercar a él, ¿no? A ese nivel emocional, pues. Sí, correcto. Y qué interesante todo lo que comentas y ahorita que justo retomas al papá. Por eso yo les decía que la serie, y cuando la vean o si ya la vieron, ahí nos dicen en los comentarios si coinciden. Pero se trata de un montón de cosas, o sea, la verdad es que tiene un montón de temas que analizar respecto a la masculinidad y un montón de temas más, ¿no? Pero la masculinidad centralmente. Y otro personaje muy interesante es el papá, ¿no? O sea, en esta cuestión de su gestión emocional, ¿no? Que de pronto creemos que
No, pues que si un hombre no gestiona emocionalmente es el hombre agresivo que le pega a la pared, ¿no? Y tenemos como caricaturizado a ese hombre, ¿no? Pero hay un montón de formas en las que se ve eso, ¿no? ¿Tú qué tienes que decir sobre el papá? Sobre el papá, es que la serie también toca algo bien interesante que es la relación entre generaciones, ¿no? Cómo él le tocó un papá sumamente violento que recurría a la violencia física para educarlo, ¿no? Y seguramente había un nulo acercamiento afectivo, o sea, su manera de educar era a base de cintarazos, no sé cómo se diga. Cinturonazos. Producción. Producción, ayuda, por favor. ¿Cómo se llama? Que esto salga en los bloopers. Chingadazos, dice. Sí, pero justo, o sea, creo que vivió una violencia importante física y que solo esa nombró, ¿no? Seguramente habrá sido también combinada con violencia psicológica y demás. Pero entonces él en su intento de ser una mejor versión de padre de lo que fue su propio padre, pues eso no lo eximía, ¿no? De tener errores. Parecía que él intentó ser un padre presente o padre responsable económicamente, pues lo acompañó en el juicio, ¿no? Por lo menos, o en el proceso donde estaba Jamie en la correccional, o no sé cómo se llamaba. Pero aún así no le alcanzó para acercarse efectivamente a él. Hay una parte donde menciona que metió a Jamie a jugar fútbol para que se hiciera fuerte, y Jamie era muy malo. Y él, al ver eso, al ver que era malo y que los papás demás se burlaban de Jamie, pues le generó, claro, pues incomodidad, dolor, ¿no? Pero no sabía gestionarlo porque su parte emocional creo que no estaba muy conectada, ¿no? Entonces, al ver su mirada desviada, Jamie sintió un rechazo, mi papá está avergonzado de mí. Tal vez no, tal vez sí. Pero eso queda en el imaginario de Jamie porque no se lo dice nunca, en ningún momento. Entonces el papá... No hay retro, ¿no? No hay nada. No hay retroalimentación, no hay acercamiento, no hay palabras. Jamie se imaginó lo que pudo imaginarse. Y entonces podemos ver una similitud del carácter del papá en Jamie. En la entrevista con la psicóloga vimos arranques de ira incontrolables y como esta necesidad de tomar el control. Como mucha necesidad de tomar el control. Y cuando vemos al papá, cuando le grafitean la camioneta, ¿no? Y va a la tienda, a esta ferretería a comprar pintura, pues claro, lo que está viviendo no es para nada bonito, ¿no? Es entendible que estuviera muy asustado, enojado, pero su manera de reaccionar también fue a través de la explosividad. Fue y casi agarra a golpes a un niño si bien no hizo algo chido, pues de todos modos... ¿Cómo te lo vas a agarrar a golpes, no? Se peleó con el de la tienda, es decir, hizo ahí una serie de cosas, intentó resolver o canalizar ese enojo a través de lo que siempre se nos ha validado también a los hombres, ¿no? Que es la violencia. Correcto. La agresividad. Y yo creo que la serie lo hace muy bien. Sí. El meterte en lo que se siente estar con una persona así. O sea, yo al menos... me sentí muy incómoda durante el último capítulo. Creo que era el último, el penúltimo, en el cual comentas esto de que grafitean. Sí, el último. El último. El último. Porque, y me sentí incómoda porque yo decía, o sea, me daba como un tanto de lástima, ¿no? Decir, ay, pobre, o sea, no está pudiendo. Él quiere gestionar, pero no está pudiendo hacerlo, ¿no? Y la realidad es que al menos yo sí me sentí identificada porque yo me rodeo muchas veces de hombres así, ¿no? De hombres que tienen la intención como de pronto de gestionarse cuando tienen algún conflicto y que no lo logran y que pone como tensa a la gente a su alrededor, ¿no? Porque claro, por más que tratan de evadirlo o ocultarlo, ahí está, ¿no? Entonces de pronto yo creo que esta serie, si bien no muchos se puedan identificar con Jamie, ¿no? Habrá otros que sí, pero yo creo que hay como más valor ahí justo, o sea, como el poder identificarte hasta con el papá, ¿no? Y decir... Chale, o sea, yo gestiono mis emociones así, ¿no? Tal vez yo no soy el güey agresivo, pero sí soy el güey que evade, ¿no? Claro. Sí soy el güey que cierra puertas, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y qué impacto tiene esto en la salud mental de los hombres? O tú como psicólogo, ya metiéndonos como un poco más en eso, ¿cómo ha sido tu experiencia en la clínica con los hombres?
¿no? Sí. La clínica, bueno, si quieres explicar un poquito, porque luego decimos términos y creemos que las Claro. personas saben. Sí, pues básicamente en la clínica nos referimos a el acompañamiento psicológico que hacemos con las personas en el consultorio, ¿no? Las sesiones que se tienen con las personas para determinar sus problemáticas de salud mental, básicamente. Creo que sí es algo que ya cada vez se difunde más, creo que sí la gente lo entenderá, pero ¿cuáles son las repercusiones? Creo que hay un montón. Sí, Pero como que esto era otro capítulo, ¿no? Esto era otro episodio. creo que tendremos que grabar otro, pero, o sea, digo, a grandes rasgos, de las cosas que más identifico es cuando no se tiene una introspección, una conexión con mi mundo interno, con mi mundo emocional, vamos por la vida sin saber qué sentimos o por qué hacemos lo que hacemos muchas veces, ¿no? O sea, no identificamos... por ejemplo, un ejemplo que se me viene a la mente es que cuando pregunto cómo te sientes o eso cómo te hace sentir, pues no sé, triste, enojado o feliz y hasta ahí, ¿no? O sea, no, Claro. el vocabulario emocional es súper reducido, primero. Y otra, o sea, eso no nos permite entender para qué sirven las emociones. El enojo para defendernos, la tristeza justo para sopesar, valorar cuando las cosas iban bien y ahora que no van tan bien, la felicidad pues para justo reforzar esas cosas que nos hacen felices, que nos dan placer. Cada emoción tiene su función bien específica. Claro. Entonces, si no entendemos eso, pues no sabemos utilizarlas, ¿no? Y lo otro es que, pues al no saber nosotros cómo nos sentimos, muy difícilmente sabemos cómo se siente la otra persona. Y cuando nos relacionamos con gente, es indispensable saber la otra persona, verla, ¿no? O sea, verla y saber que existe y que tiene necesidades, expectativas, tal, para yo poder manejarme en esa relación, ¿no? Si no sé eso, pues muchas veces fracasan nuestras relaciones. Claro. Hombre que llega al consultorio, la mayoría de veces es porque terminó con su novia, ¿no? O sea, eso es como una estadística bien grande, por lo menos en mí, ¿no? No voy a decir que sea universal, pero pasa así, ¿no? Otro de los problemas, no sé, que se me viene a la mente es la responsabilidad de las cosas, de las acciones. Tanto muchas veces nos responsabilizamos un buen por cosas que no nos tocan, Sí, claro. como a veces no nos responsabilizamos por cosas que hacemos. O sea, es muy raro, ¿no? Porque por una parte, si nos dicen, hombre, tú tienes que resolver y tienes que ser autosuficiente, pues a veces como el papá de Jamie, ¿no? Buscar soluciones, ¿no? O sea, en su cumpleaños se fue a comprar una lata de pintura en la ferretería, ¿no? Su mente estaba ocupada en debo resolver este problema. Eso a mí me hace sentir mejor, no sé, ¿no? Entonces nos responsabilizamos mucho de cosas y no pedimos ayuda. No podemos gestionar y decir, no sé, hablar con su esposa, en este caso el papá de Jamie, oye, me siento así, ¿cómo lo resolvemos? Somos una pareja, somos papás de Jamie, ¿no? Sí. No, más bien es como yo. Y por otra parte, a veces terminamos tan cansados, supongo, pues sí, con una pesadez tan grande, que entonces hacemos cosas que lastiman a la gente y ante eso no nos hacemos responsables, ¿no? Es una cosa un poco rara, pero es lo que encuentro mucho en el consultorio. Correcto. ¿No? Wow, qué interesante. Y estos como motivos que comentas por los que van están súper interesantes. Digo, o sea, me imagino que hay más, ¿no? Pero sí. Pero al menos yo en mi círculo cercano sí. Eso es lo que he escuchado un poco de mis amigos. Sí, ¿no? Y de las parejas de mis amigas por lo que asisten al psicólogo de primer momento, ¿no? Y creo que hay un montón de como desinformación respecto a por qué tendrías que ir al psicólogo, ¿no? Pero bueno, eso lo hablaremos en otros episodios. Es un montón de información también. Y para ir un poco también cerrando, Chava, me gustaría saber, y esta es otra pregunta difícil, porque es personal. No, por favor. Porque vas a llorar. A ver, dime. Pero, ¿a ti qué te ha costado la masculinidad, esta que entendemos como la masculinidad tradicional, en términos de salud mental? Uy. Y tomemos el rol del psicólogo, ¿no? Y vayamos a Chava. Y ahora voy a ser paciente aquí.
Me quedo pensando porque creo que es una pregunta que requiere conectar, ¿no? Conmigo, con mi pasado. Así rápidamente, lo que más me ha costado es no saber pedir ayuda, curiosamente. Sé que tengo amigos que me quieren mucho, pero mucho, y me siento muy bendecido por eso. Sé que tengo una pareja que si le digo necesito algo, ella estaría ahí totalmente. Sé que tengo unos papás que me han dado más de lo que yo hubiera esperado, de lo que hubiera yo podido pedir, porque son papás excelentes, ¿no? Y aún así, en los momentos de problemas, hay como una barrera muy extraña para ir a pedirles ayuda, ¿no? Siento que los voy a molestar, siento que me voy a ver, que los voy a decepcionar incluso, a veces en esta idea de que me tengan en un concepto de que sí, Chava sí puede, Chava está bien, ¿no? Entonces, el no poder ir a buscarlos a veces me ha llevado a ahogarme en un vaso de agua. Ese ejemplo que estaba dando hace rato, creo que fui. Sí fui. Yo fui. Yo ese. Estaba hablando de mí ya. Literal, sí. Y bueno, o sea, hace 2 años empecé terapia y creo que ese proceso me ha ayudado un montón a saber que no estoy solo, y que así como yo estoy disponible para esas personas, para cuando necesiten, pues seguramente ellas también lo están para mí. Y sí, cuando he pedido ayuda, ellos han estado ahí. Pero solo era mi idea, o sea, era mi barrera mental, sí. ¿No? Y bueno, otra cosa que a veces luego me paso trabajando 50 horas a la semana y yo siento que debo trabajar todavía más y entonces digo, no, ya. No, ya no hay más horas. Ya no voy a trabajar más y entonces llega alguien pidiendo consulta y le digo, ¿cómo no? Pásele, bienvenido sea. Sí, no, o sea, como mi validación a través de los éxitos profesionales, pero que estoy intentando trabajar también para seguir disfrutando de esas otras cosas. Incluso dejé de tocar el piano, ¿no? O sea, por no tener tiempo, pero... Y fue la primera cosa que mencionaste. Fue la primera cosa, ¿no? Te definiste un poco a ti. Ahora que lo pienso. Ay, Amix, pues estás solo, te quiero mucho. Gracias, Frey. Y yo sé que eso cuesta bastante. También. Y también se trata de este espacio, ¿no? De que un poco puedan empatizar con las personas que estamos acá, ¿no? Y sepan que no solo hablamos desde el expertise, sino también desde la propia experiencia, ¿no? Totalmente. Y ahora sí, para cerrar. ¡Qué emoción! Yo sé que pedirte esto es demasiado, pero como un poco de todo lo que hablamos, ¿cuál sería como ese primer paso de acción que podrías recomendarle a los hombres que de pronto están pasando por esto de no saber, o a las personas en general, ¿no? Pero no saber cómo gestionar sus emociones, que las evaden, que están teniendo problemas en sus relaciones interpersonales por lo mismo? ¿Cuál sería una buena recomendación para ellas y ellos? Creo que el consejo cliché que damos todos los psicólogos es vayan a terapia, por favor. Sí, es que es necesario pero sí. Ir a terapia, y yo entiendo que las realidades de las personas son muy distintas y que a veces acceder a servicios de salud mental es costoso, es difícil. Entonces sé que la terapia no va a arreglar al mundo tampoco. Si está en sus posibilidades, vayan a terapia con un profesional de la salud. Creo que te cambia el mundo, ¿no? Te cambia la vida, pero si en sus posibilidades no existe esto, o todavía no pueden dar ese brinco, porque a mí me costó incluso como 1 año animarme a ir a terapia, ¿no? Pero si en sus posibilidades no está, creo que intentemos parar un momento de nuestras vidas, de nuestro día a día, que hacemos siempre las mismas cosas, trabajar, ir a la escuela, salir con los amigos. Démonos un momento, un día solamente, para pensar cómo me siento, para prestarle atención a mi cuerpo de qué me está diciendo, ¿no? Creo que el cuerpo es muy sabio y te dice qué te hace falta, ¿no? Solo a veces no hay estos espacios de detenerse y pensar y sentir, ¿no? Creo que eso sería un primer paso para que si identifican algo, vayan y lo cuenten a alguien que le tengan confianza
Y si es algo inmanejable, a lo mejor que de verdad puedan ir a terapia sería lo más bonito, ¿no? Grandioso. Mucho. Bueno, pues ahí tienen su recomendación. Les agradecemos mucho por haber visto este podcast. No olviden suscribirse, compartirlo con aquellas personas que lo necesitan. Compartan todo lo que vean. Nunca saben cuándo alguien lo puede necesitar. Y nuevamente agradezco a mi Amix, que quiero un montón. Los quiero mucho. Y pues los quiero mucho a aprovechen ustedes. el contenido. Les mandamos un abrazo. fuertito abrazo. Bye.